Empezamos con la mesa coloquio, ya tenemos a nuestros ponentes. Vamos a intentar trasladar la mayor parte de las preguntas que están un poquito desequilibradas. Conforme ha ido avanzando la mañana, yo me imagino que después ya la última ponencia sobre desastres aéreos no tiene preguntas, pero bueno, si hay alguna cosita que pueda surgir, le daremos pie si es que tenemos tiempo. Voy a intentar ser ágil y dar turnos de palabra un poco a los ponentes de la mesa. Intentaré alternar las preguntas para que todo el mundo pueda tener voz. De todas formas, eso no quita que aunque haya preguntas que estén dirigidas a un ponente concreto, si hay alguien de la mesa que desea hacer alguna aportación o comentario, libremente bajo el mismo tema. Recuerdo que estaremos así hasta las 2 en esta mesa coloquio, donde ya cerraremos y finalizará la primera sesión de estas jornadas de la AIP. Entonces, la primera pregunta que nos la hace Cristina va dirigida a Maximiliano, aunque también por el tema, si quiere comentar alguna cosita Miquel, lo puede hacer, pero en principio está dirigida a Maximiliano y nos dice lo siguiente. En América Latina, poco a poco se empiezan a patrimonializar los lugares donde ocurrieron detenciones, torturas y muertes durante las dictaduras militares de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, etc. Pero los sobrevivientes y familiares están vivos y los problemas éticos involucrados son enormes. Y la palabra turismo parece ofensiva. ¿Son tan a turismo esos memoriales? Sí, 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 ¿se escucha bien? Sí, sí, perfecto. Claro. Bueno, sí, yo hace poco terminé un trabajo sobre ese mismo tema. Una de las ideas fuerza que yo noté es que en realidad el fenómeno es oriundo de Inglaterra, ¿no? Es oriundo de Inglaterra por un motivo complejo que tiene que ver con su cultura. Pero a medida que se ha expandido en todo el mundo, digamos, tiene diferentes raigambres, diferentes matices, es diferente el tipo de fenómeno que se manifiesta en Asia que el que se manifiesta en América Latina. Por el pasado de golpes de Estado y problemas políticos e inestabilidad política, es cierto que todos los trabajos que se han publicado en América Latina sobre el tema tienen que ver, hay dos elementos puntuales, uno es el tema del narcotráfico y el otro es el tema de la violencia política. Amén de eso, hay un tema importante, yo trabajé el tema del turismo puro en ESMA, Escuela Mecánica de la Armada, y Cromañón, que si bien son dos eventos totalmente diferentes, los dos, los dos espacios comunitarios, o mejor dicho, los cuidadores de los diferentes museos, se negaban a recibir contingentes de personas masivos. Hay muchas interpretaciones. Una es que en realidad esa memoria aún no está fija, no podría ser otros eventos que han pasado, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial ya pasaron casi 2 generaciones. Segunda es que son en algunos puntos eventos sin resolver. La realidad que es una característica de este tipo de lugares en América Latina, que los cuidadores, yo los llamo los cuidadores, pero en realidad son las comunidades de personas que quieren mantener la memoria activa. Se resisten al turismo masivo. Y se resisten por una sola razón, digamos. Su meta, digamos, su misión es una meta que confronta al poder político y confronta la corrupción. Y entonces ellos, cuando uno les pregunta, ellos vinculan al mercado masivo, que supone el turismo, con la corrupción, que es la corrupción que le mató a los familiares. Entonces, en ese sentido, ellos no quieren hacer de lo que se llaman santuarios, de un santuario sagrado, digamos, de algo que es un espacio sagrado, algo comercializado. Y ahí entra en tensión el tema de lo sagrado sagrado y lo sagrado comercial. El que leyó McCannell, por ejemplo, McCannell dice que lo sagrado atrae, pero después, digamos, hay diferentes estudios que empiezan precisamente a contradecir eso. O sea, hay una suerte de sagrado que vendría a ser, por ejemplo, la connotación que le da un creyente a un templo. Y después está lo sagrado comercializado. Sobre el mismo templo, un turista que tal vez no es creyente lo considera un atractivo turístico. Y ahí convergen los dos. Obviamente que para el creyente que venga un turista a sacarle fotos mientras está en una misa no le gusta nada. Ahí donde convergen los sagrados sagrados con los sagrados profanos. Yo creo que la explicación que encontré después de notar lo mismo es que
Hay ciertos espacios de memoria que no quieren turismo, no quieren turistas, no quieren contingentes, aun cuando no prohíbe que la gente los vaya a visitar, pero no de manera masiva. Pero también no tiene la misma similitud con un templo. En los templos también se da la misma dicotomía, o sea, las catedrales se llenan de turistas, pero también hay misas. Y los que están en la misa no quieren que los turistas saquen fotos, y ahí se da esa contradicción. Por eso hablaba de lo sagrado y lo sagrado profano. Gracias, Maximiliano. ¿Algún comentario? Seguimos. Vale, la segunda pregunta es muy concretita, va dirigida a Sofía. Nos la hace Mosiña. Y Sofía, en la presentación del PowerPoint que hemos visto, hacía referencia a las arcas del antiguo hospital. Mosiña pregunta qué serían esas arcas, ¿a qué te refieres con las arcas? ¿Me podéis oír? Dejo la cámara, si no la apago. De momento se te oye bien. Vale, pues bueno, fue una sorpresa. En el 25 tenemos constancia de una persona que muere allí, un viudo, en el hospital, en el año 25, pero nadie que haya vivido ya la guerra lo recuerda abierto. Y todo ese tiempo, en los bajos del ayuntamiento se guardaron 3 arcones. No sabíamos lo que había dentro y la gente nunca se les ocurrió ni en momentos de necesidad echar un vistazo, ¿no? Que parece que al final lo que es común pues a veces acaba repartiéndose o expoliándose. Y esto se quedó almacenado en el ayuntamiento y un día la asociación dijo, bueno, y abrieron las cerrajas y había 46 camisas de hombre y mujer de lino, todas súper remendadas, perfectas, blancas, planchadas. Había vendas, con lo cual alguna asistencia sanitaria tenían porque había vendas y, yo qué sé, paños de la menstruación, toallas, elementos higiénicos, había cerámica, algunas piezas cerámicas, y luego todo eso unido a lo que se había guardado en otras partes, como camisas, silla de barbero, orinales y escupideras, resultó que en su conjunto era lo mismo que podíamos encontrar en cualquier hospital rural, más o menos 2/3 de un ajuar hospitalario del 18. Entonces fue muy sorprendente y yo he encontrado menciones a inventarios, pero no he encontrado un lugar donde existan esas piezas reunidas en su conjunto y que sepamos la procedencia de esta institución hospitalaria que desde la Edad Media debió de estar funcionando. Y la verdad que ha sido una sorpresa. De estas encontramos mucho en zonas despobladas porque como no ha habido nuevos usos para los espacios, pues muchas veces arrinconado te encuentras cosas pues maravillosas. Gracias, Sofía. Pregunta para Miquel Asensio. Nos la hace Isabel Fernández y nos pregunta, es complejo, pero bueno, a ver cómo se resuelve. ¿Cómo hacíais esas mediciones con los paneles experimentales? ¿Qué tipo de ítems utilizabais? Gracias. A ver, hacíamos, lo comenté en su momento, varios tipos de tareas. Se hacían entrevistas, se hacían cuestionarios, se hacían paneles de visitantes, es decir, gente que cuando antes y después de ir a la visita nos reuníamos con ellos en una sala aparte y establecíamos un diálogo sobre una serie de preguntas, básicamente sobre lo que conocían, lo que no conocían, lo que creían conocer, bueno, historias de diverso tipo. Y luego también dentro de la propia exposición, lo que os comentaba, se le planteaban varios tipos de problemas. Tenían que resolver una serie de tareas. La tarea de dilema que os enseñaba antes sobre la propiedad de la tierra y la restitución de la tierra a las víctimas, en fin, distintos tipos de problemas relacionados con el conflicto. Y ahí sacábamos, íbamos haciendo una relación de datos de todo ese tipo de pruebas. Buscábamos varios tipos de mecanismos, es decir, había varios tipos de hipótesis y muchos tipos de mecanismos, es decir, había en primer lugar una recogida general de datos porque nos interesaba para el guión, pero luego también teníamos unas preguntas de investigación muy concretas, no sé, por poneros un ejemplo, mecanismos, por ejemplo, relacionados con cambio conceptual, mecanismos con el tema de la expectativa que ellos tenían sobre el grado de conocimiento del conflicto y cómo eso afectaba o no tanto al cambio conceptual como al razonamiento histórico y al uso de las fuentes, en fin, distintos tipos, y se iba recogiendo todo ese tipo de datos.
No sé si contesto con esto a lo que preguntan. De acuerdo, gracias. Francisco José, tu turno. Después de tu presentación, Ángel Fernández comenta, ¿quiere decir eso que la presencia del ferrocarril es un factor que tiende a incrementar la despoblación en las zonas rurales y que, por tanto, aquellos pueblos o enclaves donde la red ferroviaria no llega son menos susceptibles de ser despoblados? ¿No se oye, Francisco José? A ver ahora. A ver ahora, mejor. Sí. A ver, no es determinante, pero sí condiciona, en cierta forma, la salida a través del ferrocarril, fundamentalmente otros puntos como Madrid y Barcelona. Aparte de la vía de la MZ, existía también una red de tren de vía estrecha, el Trenillo, que comunicaba Puerto Llano con Valdepeñas y que ese trenillo servía también a su vez como nexo, como enlace con la estación principal de Valdepeñas y desde ahí ya emigraban al resto de los sitios. No sé si con esto respondo a la pregunta. Sí, no tenemos posibilidad de interacción con los demandantes, pero en principio yo creo que sí. De todas formas, si hay algún comentario a través del chat o de preguntas y respuestas, podemos seguir comentando y puntualizar alguna de las preguntas que se hayan podido hacer. Yo sí Gracias, que Francisco. ¿Sí? comentar en torno a la intervención de Francisco. Sí, Que lo que quiera, Sofía. en el 74 hubo un movimiento pues, parecido a Teruel Existe, previo, en 1974, que se llamaba Salvemos Teruel. Y uno de los carteles ya era, pues se mostraba algunos de los iconos del Teruel, el Mudéjar, la torre de la central técnica de Andorra, y cómo se iba vaciando con el tren, ¿no?, hacia Valencia. Y yo creo que sí, que en las zonas donde no había tren, también la gente iba a parar a esas estaciones y servía para vaciar toda la provincia. Tendría que haber sido para articularla, llenarla y convertirla como lo fue, como por ejemplo con el carbón, y para eso sí que sirvió, ¿no?, como motor económico, pero también sirvió para vaciarla. Sí, era un icono de esa reivindicación de 74, o sea que cuando he visto tu presentación me ha parecido muy, muy oportuno el comentario. Y lo importante también del ferrocarril es eso, el cambio de paradigma que se produce en esta zona. O sea, fue lo que trajo el desarrollo, pero también fue lo que trajo la ruina a muchos de los municipios. Las últimas imágenes de la presentación eran precisamente fotografías en ruinas de las imágenes que ponía de principios del siglo XX con todas esas Francisco. infraestructuras en funcionamiento. Y incluso la demolición de la Real, que resulta irónico que una estación que comunicaba la capital con el resto del territorio, justo a día de hoy lo que se vaya a construir precisamente es una estación finish, una estación definitiva que es un asilo de ancianos. Entonces, donde van a parar muchos de los que estuvieron trabajando hasta el año 92, que se demolió esa estación, estuvieron trabajando en ese mismo espacio. Entonces, tiene una carga emotiva ese solar muy grande. ¿Algún comentario más? Perfecto, gracias. Seguimos. Esta es una pregunta dirigida a Maximiliano de nuevo, pero que creo que todos los comunicantes y ponentes, si conocen algo, podrían hacer aportación sin ningún problema. Nos la hace Cristina y dice: me gustaría hacer otra pregunta relacionada al respecto de los consumidores de este turismo oscuro. ¿Existen datos sobre el número o porcentaje de estos consumidores? Porque me pregunto si este perfil de turista está masificado o son casos puntualizados. Si os parece, sí. Maximiliano, empieza. Si hay alguna aportación, lo dejamos posteriormente. No hay problema. Por lo general, la estadística que se hace de las tipologías son estadísticas privadas. Y por lo general, digamos, las estadísticas oficiales se hacen en los aeropuertos. Vuelvo un poco al concepto de la ponencia, o sea, hay muchas personas que visitan estos espacios porque simplemente están integrados en los tours. Por ende, si uno visita Polonia va a tener que pasar por Auschwitz, es indefectible siempre que esté organizado en el tour. Esa clase de segmentos no está incluido dentro de las personas que buscan turismo. El trabajo se centró en un tipo ideal, es decir, en una tendencia de un grupo de
personas que practican esta clase de turismo, que no necesariamente es mayoritaria. No es mayoritaria. No hay números sobre la cantidad de personas, que precisamente no hay números del Estado ni del sector privado por esa sencilla razón, que la gente viaja por múltiples motivos. Ahora, lo que sí se estudió a través de muestreos es el perfil que tienen, el perfil demográfico. Por lo general son varones caucásicos, europeos, estadounidenses, provenientes de países desarrollados del primer mundo, con educación superior aprobada, o doctorado o educación universitaria. Por lo general es una modalidad que no se da en, por ejemplo, personas que trabajen en factorías o fábricas, ¿no es cierto? Por muchos motivos. Por motivos de, por ejemplo, un obrero cockney de Manchester, por ahí no está muy emparentado con la historia de Ruanda. Sí, posiblemente una persona que trabaja en un banco. Pero números totales no hay, como no hay tampoco de ningún segmento. O sea, si uno quiere ponderar cuántas personas viajan por turismo sostenible, tampoco tiene ese número. Tampoco tiene ese número, por eso que explico. O sea, las estadísticas oficiales, que son las que se pueden hacer en forma masiva, que se alojan en los aeropuertos, en los hoteles, que son obligatorias, esas no tienen contemplado el motivo. Y muchas veces el motivo es múltiple. Entonces, pasa lo mismo con estas nuevas formas de turismo, que no hay una ponderación exacta, no hay un censo, como podría ser, por ejemplo, cuántos viajeros por turismo, cuántos viajeros de negocio. Bueno, eso sí, porque los aeropuertos se preguntan. Las encuestas están estandarizadas y la misma oficina de migraciones, cuando le pregunta a uno por qué viene, anota congreso, turismo, negocios, a trabajar. Entonces, eso sí, eso se puede hacer en forma seria. Ahora, el resto son inferencias de investigadores. Es decir, yo puedo tomar una muestra en un aeropuerto de 400 personas y preguntarle por qué viene, pero no es representativo de la muestra, estadísticamente hablando. No sé si responde. Pero el trabajo se tomó, es decir, si bien son tipos ideales, lo importante, y no sabemos el número, es que son tendencias que se van imponiendo. Es decir, son tendencias que se van haciendo cada vez más grandes. Entonces, si me preguntan, en el 2002 eran muchos menos que ahora. Ahora no me sorprendería que sean cientos o miles de personas que practiquen esta clase o que apelen a estos segmentos. Es decir, que va siempre en expansión, es una tendencia que va en expansión. Aunque, aclaro, se sigue combinando con otras tendencias. O sea, hay gente que sigue viajando a espacios de guerra o de contienda, hay otros que siguen haciéndolo en las playas y otros que siguen haciéndolo. Y hay otros que lo alternan constantemente. O sea, no hay un patrón fijo. Gracias. ¿Algún comentario? No sé si conocéis algo el resto de ponentes o pasamos a la siguiente pregunta. A ver, el tema de la cuantificación de los públicos es un tema bastante perverso y que no sé si tiene mucho interés, porque es un tema muy de ida y vuelta que afecta, a ver, interesa mucho a cada destino y cada destino debe tener sus propios. El problema es que hay unos efectos muy dialécticos de oferta-demanda y entonces habría que estudiar con mucha más calma, y no hay datos de ese tipo, estudios mucho más longitudinales y sobre todo independientes de la presión de oferta en cada momento. Quiero decir, no se puede hablar, no se puede comparar el caso que ponía el compañero anterior, ¿no? Es decir, cuando el destino está incluido en paquetes turísticos, donde la gente no toma la decisión de acercarse al destino, que cuando no, en fin, la problemática es muy grande. No parece, por la experiencia que tenemos en otros ámbitos, por ejemplo en el ámbito de museos, no parece que las cuantificaciones tengan mucho sentido. Así, hablando en términos generales. Tampoco tiene demasiado sentido, por lo que hemos sabido, el tema de los estudios de perfiles. Los perfiles son también muy cambiantes. Los perfiles son una trampa porque además entre lo que se perfila y porque se puede perfilar y lo que no se perfila porque no se puede perfilar, perdemos la mayor parte de la riqueza cualitativa del análisis que queremos hacer.
Entonces, este tipo de apreciaciones muy cuantitativas y de acercamientos muy cuantitativos ofrecen en general poca riqueza de análisis. Es mucho más deseable, yo creo, análisis mucho más puntuales y mucho más cualitativos, y en los temas en los que nosotros nos movemos es absolutamente evidente. Gracias. Sí, coincido totalmente. Por ejemplo, hay experimentos sobre Big Data que, por ejemplo, se usan en Argentina, los ministerios lo usan, pero pasa lo que dijo el colega. Es que la motivación es tan multicausal que en realidad después cuando lo van a analizar no dice mucho. Sí, los Big Data es uno de los 3 procedimientos supuestamente actuales y recientes que se han incorporado en este tipo de estudios, pero son estudios ciegos, ¿eh? Son estudios, cuidado con el mining data, porque son estudios ciegos, son estudios behavioristas, es decir, con la concepción de principios del siglo XX, donde lo único que se analiza es la entrada y la salida, ¿eh? Y bueno, están generando aspectos muy controversiales, por ejemplo, en el análisis de redes, en el análisis de las redes sociales, ¿no? El problema es que si no estudias más que la entrada y la salida, yo creo que toda la segunda revolución del siglo XX ya aportó de una manera muy clara la reflexión de que si solo estudias la entrada y la salida, no estás estudiando el proceso, ¿no? Claro, sí, de acuerdo. Gracias. Ha llegado una pregunta que igual puede ser también interesante trasladarla ahora mientras nos dé tiempo. Esta pregunta es para todos. Hay muchos guías, intérpretes, historiadores del arte, arqueólogos que tienen miedo a tratar estos temas escabrosos. Vaya, lo he perdido. Bueno, la traslado después. La he perdido de la pantalla. La rescato y la traslado porque me parecía interesante. La siguiente pregunta es para Sofía, que nos pregunta Óscar Cid si os habéis planteado ofrecer la actividad para visitantes después de esa experiencia piloto que habéis desarrollado. Yo creo que con el tipo de turismo que acude a Tronchón y en las temporadas a lo mejor que no son más masivas, se podría hacer algo parecido. Es verdad que hay puntos más calientes, ¿no? En la entrada al cementerio porque la memoria ahí está viva y la gente tiene ahí a sus familiares. Sí que no lo hemos planteado, pero yo creo que de hacerse tendría que ser una cosa pues con sentido común y buscando un poco la complicidad con los grupos, no siendo una cosa obligada, sino ahí y ser respetuoso con el entorno. Lo mismo que comentábamos para entrar a una iglesia o un templo, es verdad que nos hemos acostumbrado a ver grupos de turistas que van más o menos danzando por dentro de los templos sin demasiado respeto por los que estén usando. Conseguimos garantizar ese respeto, ese entendimiento, esa comprensión, o intentarlo, sí que yo creo que en algunos momentos se podría pasar por el cementerio. ¿Te perdemos, Sofía? ¿Sofía? ¿Ahora? Sí, a ver. ¿Ahora? Sí, mejor. Sí, bueno, pues eso, que es un tema sí que lo estamos valorando, pero bueno, vamos a ser cautos y hasta que no tengamos clara. Te volvemos a perder. Ay, me quito la cámara. Vale. Ahora me podéis escuchar. Sí, ahora se te En el caso del escucha. cementerio, sí, Hay vientos fuertes por Tronchón. A ver si recuperamos lo siento. el sonido, Sofía. Lo volvemos a intentar Ahora brevemente. Sí, ¿se te podéis oye? escucharme, ¿sí? Sí. Ahora sí. ¿Sí? ¿Ya? Sí, se Vale. entrecorta, pero te escuchamos. Bueno, quería relacionarlo con los lugares de la memoria de las fosas del franquismo. ¿Me podéis oír? Sí. Sí. Vale.
El caso, por ejemplo, en Teruel, hay una fosa de casi más de 900 personas que muchas de ellas pues, se han localizado a familiares y tiene un monolito en recuerdo. Pues a mí me gustaría, personalmente, porque también tengo allí familiares, que ese lugar se visitase con respeto y cuanta más gente lo conociese, mejor, ¿no? Que es un ejemplo de lo que ha sucedido y puede volver a suceder. Pero es verdad que tendría que ser un lugar donde la gente entrase pues ya con una predisposición y una actitud de respeto, igual que al cementerio, igual que lugares más delicados. No creo que haya que cerrarlos a un visitante, ni por ejemplo a grupos de escolares o en el ámbito educativo, pero sí que creo que hay que generar un clima, hay que comprenderlo, hay que explicarlo y que tiene unas circunstancias particulares que debemos valorar. Eso, no quería añadir nada más. Muy bien, gracias, Sofía. ¿Puedo hacer una aportación? Por supuesto, Francisco. A ver, respecto a la autocensura, que muchas veces los guías nos exponemos sobre ciertos temas relacionados con la muerte o con espacios traumáticos, hay que tener también en cuenta la censura que imponen muchas de las instituciones públicas en la promoción de este tipo de patrimonio. Ponemos, por ejemplo, un caso. Aquí en Valdepeñas existe una ruta de las esculturas públicas, sobre Quijote, personajes heroicos, y resulta que una de las esculturas más antiguas públicas es el Ángel de la Paz, que está ubicado en el Cerro de la Buzadera y que se inauguró en los 25 años de paz. Es un monumento que tiene connotaciones políticas en torno al franquismo que la gente ha superado, pero que son las propias instituciones las que no quieren que se incluyan ese monumento en ninguna de las rutas ni se haga ninguna interpretación sobre ese espacio. Tiene una historia detrás muy interesante, es una obra de Juan de Ábalos, fue volada por los aires con una onda de los Grapos en el 79 y son las propias administraciones las que no quieren que se trate ese tema, cuando realmente la gente no tiene ningún problema. Además, es un punto desde el que se ve Valdepeñas de manera excepcional, pero es eso, hay reparo institucional en ese monumento en concreto. Y otro caso, como sabéis algunos, tanto Gemma como yo estuvimos haciendo vídeos durante la pandemia sobre las piezas del Museo Municipal, el Cerro de las Cabezas. Bueno, pues una de las propuestas que se hizo era interpretar un gato negro de porcelana que hay en lo alto del museo. Bueno, pues concretamente ese gato negro no se pudo explicar porque una de nuestras jefas nos dijo que no era un momento para hablar de la muerte, cuando lo que queríamos hablar era de la importancia que tenía el gato como elemento cultural en el Mediterráneo. Bueno, pues ahí sufrimos también la censura de los políticos. Entonces, es cierto paternalismo, el no confiar en los profesionales para tratar ese tema, de ese patrimonio desde un punto de vista correcto y adecuado para el público. Muy bien, gracias. Voy a intentar trasladar la pregunta de antes que me he quedado cortado y que en principio es para todos y también es interesante porque coge el punto de vista de la persona que guía y nos dice así: hay muchos guías, intérpretes, historiadores del arte, arqueólogos, etcétera, que tienen miedo a tratar estos temas escabrosos y a realizar visitas y experiencias de turismo oscuro porque tienen miedo a herir sensibilidades y ofender a la gente. Pasa, por ejemplo, con el tema de la guerra civil, ya más reciente. ¿Cómo se puede comenzar a romper con esta mentalidad y normalizar estos temas de cara al turismo? ¿Quién se atreve? Bueno, ¿puedo? Sí, Maximiliano, adelante. Sí. Bueno, la respuesta a esa pregunta enlaza con la pregunta anterior. Yo pongo el ejemplo de la casa de Adolfo Hitler en Austria. Hubo un tiempo, entre el 2004 y el 2006, que se hizo un objeto de culto para muchos grupos de extrema derecha, hasta que el gobierno austríaco decidió clausurarla, demolerla. No sé si cumplió con su cometido, pero si llegaron a demolerla, ese dato no lo tengo. Lo que sí es que hubo una medida política fijada y consensuada con muchos actores en invisibilizar ese hito, ese objeto. Y acá entramos a la naturaleza del turismo oscuro, es puramente político. Por eso yo en la disertación mía hice la diferencia entre lo que es, yo cité a Sader Huactas, o sea, lo que nosotros vemos del 9/11 no fue el 9/11. Yo puedo ir a un museo, pero no me va a trasladar la verdadera causalidad del evento. Eso es una construcción fabricada y consensuada entre diferentes actores, que obviamente, como es fabricada y es consensuada, excluyeron a otros actores. En algunos casos, algunos eventos, como la guerra civil o también el tema de los desaparecidos en Argentina, no llega a diferentes consensos por diferentes vías.
¿Cuándo se empieza a rememorar? Cuando hay consenso político, cuando decir, el poder político decide de alguna manera bajar línea para que se recuerde el mensaje, que se recuerde el evento y que el evento sea ese. Después están las discusiones éticas, o sea, las discusiones antropológicas, es decir, por qué ese museo recuerda ese evento y no otro, o las causas. Porque los eventos son muy complejos y la historia es muy compleja. Entonces, por lo general, como dice Sarah Wachter, la patrimonialización es una simplificación del hecho histórico. En algún punto, el historiador hace otro trabajo, que es el trabajo el historiador es el trabajo de archivo, que es un poco el trabajo del arqueólogo, que es reconstruir una realidad, ya no como el que lo dice el museo, sino reconstruir la realidad real lo mejor que se puede. Y eso por ahí es lo que se llama dissonant dark heritage, que es la disonancia entre la historia real del evento y lo que intenta recordar el sitio. Que muchas veces está muy cerca, muchas veces es muy genuino, muchas veces no. Entonces yo creo que viene por ese lado. Pero es puramente político, es de naturaleza política. No, yo estoy convencido. Gracias. ¿Alguna añadidura? Sí, a mí me gustaría comentar, aprovechando que estamos entre amigos y no nos oye nadie. A ver, es que el tema este puede afectar a cualquier temática. Quiero decir, no entiendo por qué aparece esta como especie de resquemor con los temas de memoria y no aparecen con otros temas. Yo creo que en todos los temas, todas las temáticas hay maneras, o sea, hay partes sensibles que generan problemáticas importantes, sociales, de reflexión, etcétera, y que no sé si consigo transmitir lo que estoy diciendo. A ver, ejemplos concretos. Cuando nosotros hemos trabajado en las exposiciones en el Medio Oeste, en museos de Natural History, explicábamos la historia de los nativos americanos, estábamos hablando del siglo XVIII y siglo XIX, pero había cuestiones absolutamente éticas, de derechos y tal, y además teníamos a los representantes de las tribus al lado que trabajaban con nosotros en el museo. Hubo que cerrar displays porque hubo conflictos con determinadas interpretaciones de esos displays, en fin, aparentemente es un tema histórico. En un museo arqueológico como el que trabajamos en Cueva Pintada, aparecen constantemente interpretaciones sobre la historia de los nativos canarios y del imperialismo portugués y castellano del siglo XIII y XIV, XV y XVI, y las guerras que hubo, las matanzas, etc. Entonces, bueno, no olvidéis que en Canarias hay un pueblo que tiene dos nombres, la Matanza de Alentejo y la Victoria de Alentejo. Depende de quién lo cuenta, ¿no? Quiero decir, en todos los temas aparecen temas conflictivos. Yo creo que ni el intérprete, ni el guía, ni el programa educativo, ni el programa público, ni el propio museo puede, vamos, no hay temáticas más sensibles y otras menos sensibles, ¿no? Por no entrar en todos los temas, por ejemplo, de género que están ahora revisándose, ¿no? por la inmensidad de micromachismos o macromachismos que cometemos todos, ¿no? Y todas, ¿no? Es decir, que son temas muy sensibles a muchos niveles. Entonces, bueno, hay que desarrollar la labor de los programas lo mejor que podamos, siendo conscientes de los problemas a los que nos enfrentamos y siendo críticos y tratando de evaluar y de valorar bien lo que estamos haciendo, ¿no? Gracias, Miquel. Seguimos avanzando. Tenía una pregunta de Cristina también para Miquel. Lo que pasa es que es relativa también a profundizar un poquito más en el recurso de los paneles, que ya se ha comentado antes en la pregunta que ha hecho Isabel Fernández. Entonces creo que ya está respondida. Entonces, por lo tanto, vamos avanzando porque se van generando algunas preguntas más. No sé si quieres añadir algo, Miquel, o hacer referencia si son estos paneles croquis, previos, cuestionarios. No, claro, yo creo que este tipo de temas hay que remitir a las publicaciones, porque si no, decir, es muy difícil, claro, sin tener delante los datos, es muy difícil. Entonces, bueno,
Eso, o que cualquier persona que quiera comentar temas puntuales a través del correo electrónico se ponga en contacto conmigo y charlamos. Nosotros encantados de comentarlo. Muy bien, gracias, Miquel. Seguimos avanzando entonces con las preguntas que han establecido, no las que estamos recibiendo, que las iremos intercalando un poco como podamos. Es otra pregunta de Ángel Fernández para Maximiliano, en el que dice: ¿esto del capitalismo mortuorio se refiere solo al turismo o es una crítica al sistema sociopolítico actual? Maximiliano, no sé si está por ahí, ahora me estoy fijando. Sí, estoy. Ah. Lo repito, ¿esto del capitalismo mortuorio se refiere solo al turismo o es una crítica al sistema sociopolítico actual? ¿Puede ser la causa de muchos de los problemas actuales que aquejan el mundo? ¿Qué soluciones puede haber? Creo que si esto es así, estamos ante un problema muy chungo, lo digo literalmente. Claro. Sí, es un libro que empezó con el fenómeno del turismo puro, pero se fue expandiendo a otras facetas de lo que es la organización social. Yo traté de ser objetivo en la descripción, entonces no lo categoricé como un problema, simplemente como algo que se está imponiendo. No sé si está bien que yo juzgue si está bien o está mal. Lo que sí estoy convencido es que la descripción, digamos, se ajusta a lo que yo venía observando. Quiero decir con esto que, en el fondo, como al cambiar las formas de producción de la sociedad, cambian las formas de ocio de la sociedad y también cambian las formas del consumo turístico de la sociedad. Era describir ese proceso. Particularmente sí, es una tendencia que yo observo que se está imponiendo y que reemplaza lo que es la sociedad del riesgo. Es decir, cuando Ulrich Becker escribe la sociedad del riesgo, él lo relaciona a un evento fundante, pero se empieza a dar cuenta que en realidad, claro, todas nuestras relaciones sociales están basadas en el riesgo. Es decir, desde el seguro del laboral hasta el seguro de la casa, y el seguro, en cierta forma, ¿qué es? Es querer protegerse de un peligro que no pasó. Si a mí se me incendia mi casa y una vez que se incendió mi casa, yo voy al banco y quiero asegurarla, el seguro no me va a pagar y no me va a dejar asegurar mi casa porque ya se incendió. Y lo que hace la sociedad de riesgo es protegerse de un riesgo futuro que posiblemente no pase. Eso es lo que motiva a Beck a escribir la sociedad de riesgo. Y acá la motivación es precisamente la misma a la inversa, es darme cuenta que después de 2001, ya en la sociedad del riesgo, ya el tema del riesgo no importa, lo que importa es la adaptación. ¿Adaptarse para qué? Porque ya el tema del peligro inminente ya se da por hecho. Solamente el sistema se replica a sí mismo a través de lo que es el espectáculo del horror que genera ese riesgo que no se pudo prever. Y ustedes lo ven en todo sentido, o sea, vamos al tema del turismo, pero salimos también. O sea, el tema de la sustentabilidad. Ya no se habla de efecto invernadero o de calentamiento global, se habla de cambio climático, y ese cambio se habla de adaptación, se habla de resiliencia. Se habla de resiliencia de los destinos, de resiliencia de la sociedad. ¿Eso qué implica? Que ya esa forma causal científica de ver el riesgo, es decir, la necesidad de investigar causa para localizar el riesgo, para erradicarlo, para hacer una sociedad más segura, que dio origen a la teoría del riesgo cero, ya no es factible. ¿Por qué no es factible? Porque ya los analistas dan por seguro que los desastres suceden. Entonces, ¿cuál es la mejor forma que tiene el sistema de adaptarse? Hacerlos un show. Eso tiene un gran peligro, porque cuando vos haces, por ejemplo, yo lo trabajé mucho en el tema de turismo en villas de emergencia, o turismo en favelas. Cuando vos haces de la miseria, o por ejemplo, los turismos en favela, en Rosinia, se caracterizan por gente que quiere ir a ver cómo viven los slum dwellers, de la gente que vive en la favela, los favelados. O en Argentina, las villas miserias, o las ranchadas en México. El tema es que ustedes ven en una primera faceta que la localidad se empodera a través del consumo de turismo. Se empodera porque entran dineros, entran divisas, hay conflictos también. Pero a largo plazo es un arma de doble filo, porque lo que tendría que ser un mal erradicar termina siendo un commodity. Entonces, la misma actividad genera el mismo commodity que dice erradicar. Y eso genera expansión de más pobreza. Bueno, lo mismo sucede con esto. O sea, cuando uno memorializa o patrimonializa todo este tipo de desastres, lo que corre el riesgo en el fondo es de perpetuarlo. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque no se saben bien cuáles son las causas del desastre. Eso lo trató muy bien Sigmund Bauman. O sea, cuando hacemos un show del desastre, está bien, sirve para mantenernos en funcionamiento, pero eso puede generar un desastre peor. Es decir, si yo hago de New Orleans un show, posiblemente yo no entienda las causas del huracán Katrina.
Y al no entenderlas, no solamente no puedo prevenirlo, sino que termino replicando un efecto mucho peor. Por ahí, ese sería el espíritu del libro como para responder. Pero de vuelta, yo no lo considero algo malo, porque lo considero ya un hecho social, o sea, ya se impuso. Entonces yo traté de ser, no tanto de qué es lo que hay que hacer, o de orientar mi objetivo, qué es lo que hay que hacer, sino más o menos a describir lo mejor posible lo que es. ¿Por qué hago esto? Porque en nuestra actividad se mezclan mucho las cosas, entre lo que es y lo que hay que hacer. Las dos variables académicas son varias, y una no funciona sin la otra. Es decir, de un lado están los policy makers, o las personas que hacen políticas públicas, y otro están los cientistas que investigan las cosas como son. O sea, un director de un museo, tomando el ejemplo de Miquel, no está tan orientado al último descubrimiento, sino que está orientado a preservar la pieza. Y toda su idea de cómo se tiene que mantener el museo y lo más eficientemente posible. Ese es el trabajo del curador. Ese sería el trabajo del policy maker. El arqueólogo no está tan importado en cómo se mantiene la pieza, sino en tratar de entender, una vez que encontró la pieza, para qué servía. Uno no funciona sin el otro. Lo que pasa es que tenemos que tenerlos bien separados como para que los que hagan políticas las hagan en serio y los que describan lo más objetivamente posible. Porque cuando el que describe opina, ahí ya sesga el estudio. O sea, entonces ya el resultado no da bien. No da bien porque uno en realidad está investigando lo que quiere ver. Entonces yo en el libro traté de describir la dinámica de un fenómeno que se impone para que después la gente que hace políticas públicas decida lo mejor. Por ahí, esa es mi respuesta. Gracias. ¿Algún comentario? ¿Seguimos? Bien, hay una pregunta que ha llegado, es un poco extensa, intento ser rápido. Es de Josu. Dice, la cuestión de que Auschwitz forme parte del tour oficial de Polonia, quizá que quienes visiten este lugar no siempre se correspondan con el tipo de turista oscuro ideal, pero sin duda parece apuntar a otra cosa, el hecho de que el turismo oscuro forma parte de la imagen oficial del país. Es decir, Auschwitz forma parte de la misma secuencia turística que Cracovia, Varsovia y otros hitos en el paisaje. Sería interesante saber qué anima a un Estado a derivar aparte del turismo ordinario por la vía del turismo oscuro. O dicho de otra manera, ¿por qué un espacio como Auschwitz se convierte en un reclamo turístico estatal nacional al mismo nivel que las ciudades históricas o las catedrales? Así nos preguntamos sobre el promotor turístico y no solo sobre el consumidor turístico, tal y como ha señalado Maximiliano antes. O sea, la pregunta es más o menos, ¿qué hace que Auschwitz se convierta en un reclamo turístico estatal al mismo nivel de donde ya pueden intervenir el promotor y no solo el consumidor turístico? Es una pregunta dirigida a todos. ¿Alguien quiere empezar? ¿Responder? Sí, yo empiezo breve para así. Sí, Maximiliano, adelante. Sí, en realidad el sentido es la tanaptosis, es la idea. Yo lo trabajé en Cromañón. Cuando sucede un desastre, lo primero que se quiere rememorar, los primeros elementos que se quieren rememorar, lo que se quiere recordar, es el lugar exacto en el territorio donde cayeron los primeros cuerpos, donde murieron los primeros cuerpos. Entonces empieza a acercar gente y pone velas. Las velas son lo que simbolizan la luz, y pone flores, que son las que simbolizan la vida. Lo que están queriendo recordar, o lo que están queriendo simbolizar, es que el alma humana trasciende a la muerte, como la claridad trasciende a la oscuridad. Una vez que pasa el tiempo, eso se empieza a hacer un santuario. Una vez que se hace un santuario, hay curadores y hay personas en pugna por mantener ese santuario. Y una vez que aparece la autoridad política o no, negocian con la autoridad política o no, se hace el proceso de negociación, recién se puede consolidar como un lugar de visita turística. Eso a nivel microantropológico. A nivel político ya es una decisión de Estado que se va consensuando con los diferentes actores y va evolucionando de tal manera que se hace patrimonio del Estado y forma distintiva identitaria de ese Estado. O sea, Polonia se refleja a través de Auschwitz. Polonia es Auschwitz, porque Auschwitz es Polonia. Pero de vuelta, es político porque podría no serlo. El día de mañana cambian las elecciones, gana la extrema derecha en Auschwitz y hacen desaparecer todo. ¿Entienden? Quiero decir, yo lo describí desde el punto de vista antropológico de lo que se considera, digamos, ritos populares o religiosidad popular. El turismo oscuro es religiosidad popular comercializada de una manera, si se quiere, masiva. Pero de vuelta, el tema político, porque o sea, hoy Auschwitz políticamente le conviene, no solamente económicamente, rememorar Auschwitz. Pero de vuelta, puede cambiar el signo político, entrar otra gente en el poder que no considera que eso sea válido,
y sacarlo y erradicarlo. Pasó con la ESMA en Buenos Aires, en Argentina. La ESMA era en los años 90 una escuela de formación de suboficiales de la Marina, cambió el gobierno y lo lanzó como museo. Un poco es eso, sin juzgar, sin para bien o para mal. Tiene una naturaleza muy política. Oscar, ¿quieres comentar algo? Sí, sí, es simplemente para apoyar un poco lo que estaba comentando Maximiliano. Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, la gran duda era qué hacer. Había tres cosas que hacer, o bien limpiar todo y construir sobre las ruinas algo nuevo, dejar las ruinas o convertirlas en un imaginario de memoriales, ¿no? Como pasó con Auschwitz, ¿no? Y fue una decisión de estados y de Estado, es decir, en esa línea que comentaba Maximiliano. Es decir, había tres opciones y ese era el punto de partida, ¿no? Pero siempre era una decisión, digamos, de identidad de lo que deberían ser las futuras naciones tras la contienda bélica. Simplemente era eso. Gracias, Oscar. Una cosa. Sí, Francisco. Esa misma reflexión se planteó al final de la Guerra Civil con determinados sitios clave, como por ejemplo Belchite. En un principio las declaraciones de Franco eran: sobre estas ruinas edificaré una nueva ciudad, y al final se quedó como icono de la destrucción. Se politizó esas ruinas, pero se potenció desde el punto de vista turístico ya en el mismo momento en el que se está desarrollando la guerra, con las rutas de la Guerra Civil en ambos bandos. Por lo tanto, es una duda que han tenido varios distintos países en situación de guerra y de posguerra. Sí, pero la utilización ideológica. Ideológica de la... Pero no es lo que para algunos interesa, que no es una construcción social y política, que es el patrimonio, sino una construcción directamente de nación, de Estado-nación, política directamente. Belchite, dejarlo o construirlo no fue una decisión social de los de Belchite, fue una decisión política. Ah, bueno, sí, en ese caso sí. O sea, me refiero con la idea que transmitía Maximiliano. Pero, por ejemplo, en ese caso, podría haberse planteado desde el punto de vista social que Belchite a día de hoy se recuperara tal cual estaba por parte de la sociedad. Sin embargo, se ha mantenido esa misma línea de carácter político, ¿no? Sí, yo quería agregar que en la convergencia de la patrimonialización de estas zonas de dolor, no hay una dinámica que sea fija. Es decir, en algunos casos ganan unos, en otros ganan los otros, en otros negocian, en otros se pelean. Siempre está el conflicto porque hay diferentes actores que pugnan por diferentes mensajes y memorias, incluso negocian, como decía el colega, y incluso a veces se pone una, a veces se pone otra. Con el tiempo puede hasta variar. Entonces, lo importante por ahí como elemento es la praxis política, la idea de intervenir en el territorio del desastre e imponer un mensaje que sea aleccionador, educativo y patrimonializado a las futuras generaciones. En primera instancia para que no se vuelva a repetir, pero también está, por ejemplo, la decisión de no recordar. Yo siempre pongo el ejemplo de los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos y los atentados a la AMIA en la Embajada de Israel en Buenos Aires. Un Estado decidió exacerbar el recordatorio de lo que fue el 11 de septiembre y hacer una causa casi mundial, con miles de películas, y otro Estado decidió esconder el evento y relocalizar la Embajada de Israel, teniendo miedo de un potencial ataque. Dos reacciones totalmente diferentes, el mismo fenómeno. Entonces, un poco, ¿por qué un Estado hizo eso? Bueno, es muy complejo explicar, pero pasa eso. Pasa que yo creo que en el trauma a veces hay gobiernos que eligen unificar, o se da la sinergia de la unificación o la legitimación política, por ejemplo en el caso de George Bush, y en el caso de Atocha con España se da todo lo contrario. Se da la disgregación política y se da el final de Aznar. Entonces es el mismo fenómeno con dos efectos totalmente diferentes. En España y en Estados Unidos, y también en Buenos Aires y en Nueva York. Yo creo que sí. Gracias. Avanzamos. Hay una pregunta actual y muy dirigida también a intérpretes que la hace un espectador anónimo, que pregunta cómo puede afectar la situación de muerte actual, el contexto pandémico y social del COVID,
al desarrollo de las actividades de interpretación del patrimonio en estos sitios de interés. Juan Castain en el chat ha hecho una pequeña respuesta, ha comentado que igual no tenemos mucha información sobre el fenómeno actual del COVID, pero podemos inferir y tal vez generar una nueva hipótesis para planificar la interpretación en este nuevo escenario. Pero bueno, la pregunta inicial del espectador anónimo es ¿cómo puede afectar esta situación de COVID al desarrollo de la actividad de interpretación del patrimonio en estos sitios de interés? No sé si es complicado o igual no tenemos todavía una respuesta, hay que esperar más a cómo evoluciona la pandemia, la situación. Aquí, y creo que hablo en nombre de los dos, tanto Gemma como mío, no podemos tratar el tema de la muerte en las visitas guiadas. No. Utilizamos un recurso que era un enterramiento necrolático, son bebés que murieron cerca de la edad, cerca del parto y que se enterraban bajo el suelo de las casas. Estamos hablando de 2.400 años, no murieron en contexto de pandemia, probablemente murieron por desnutrición, etc. Utilizamos este bebé que está en el Museo Municipal para hablar de la vida, porque lo que queríamos era hablar de la vida y hablar de un contexto cultural muy concreto. Y por qué no decirlo también de una situación de una compañera que tenemos trabajando con nosotros, que ha vivido también algo así y nos ha hecho de alguna forma empatizar con esto, que es también un referente universal. La muerte de alguien que tiene que vivir, de alguien a quien le queda toda la vida. Nos parecía que era pertinente y nos lo censuraron directamente. Pudimos hacer esa pieza, pudimos explicarla, pero después nos dieron un toque desde Concejalía y nos dijeron que no volviéramos a tratar el tema de la muerte ni a hablar de ningún concepto que tuviera que ver con ella. No entendieron nada. Pues la verdad que si puedo intervenir yo y me escucháis, es una pena porque yo creo que todo se puede tratar si el enfoque está pensado, estudiado y el vuestro no parecía malo, o sea, no lo entiendo. Yo puedo hablaros de mi caso. Hace 2-3 años hemos organizado ciclos de conferencias sobre el duelo y la muerte y combinábamos una charla de una psicóloga que trabaja para la comarca, una enfermera que trabaja en cuidados paliativos y en las UCIs y yo que hablaba del patrimonio en lugares pues, que habían sido pues, un enterramiento medieval, por ejemplo, donde yo explicaba cómo afrontaba la muerte en la Edad Media la población de Cantavieja en este caso. Y luego pasábamos a lo que sucede hoy. Venía muchísima gente que había pasado procesos de duelo, interesados, supongo que no por mí, por la parte histórica, sino por la parte de la psicóloga y de esta enfermera, y el resultado, como iba dirigido a la población local, siempre fue muy bueno. De verdad que nos animó a hacer más cosas. Pero al llegar la pandemia nos planteamos hacer algo similar, parangonando, pues como antes os he mostrado, que pasó en la peste a mediados del 19 en Tronchón, ¿no? Tan parecida a lo que sucede hoy. Y ya tenía alguna bibliografía recogida de cómo... Y en la última conversación con mi compañera pues me decía, puede que estemos saturados. Yo estoy ahora harta de atender personas que lo están pasando mal, pues con síntomas de depresión y que no están bien. Y no sé si cuando salgamos de esto habrá interés en escuchar un discurso que sea pues cercano a la muerte, al duelo, a la pandemia. Y en esa nos hemos quedado. Yo no tengo una respuesta ni una solución firme, pero yo creo que sí, que igual que cuando ha llegado la peste, todos hemos ido al Google a ver qué pasó en la gripe española del 18, supongo que el interés por estos temas no va a decaer, aunque estemos mucho mejor. Pero bueno, no tengo una respuesta. Gracias, Sofía. Miquel, no sé si querías hacer algún comentario. ¿Está activa el audio? Sí, pero no había entendido muy bien si la pregunta era cómo está afectando el tema del COVID a los espacios de... La pregunta es cómo puede afectar la situación de muerte actual con la COVID-19 al desarrollo de la actividad de interpretación del patrimonio en estos sitios de interés que estamos abordando en estas jornadas. Pero en concreto en los sitios de turismo oscuro, digamos, o en general a los museos. Yo creo que en turismo oscuro. Porque y bueno, sí si hay, tienes algún comentario que hacer claro. a la amplitud de museos, etcétera, pero en principio yo creo que se aborda más en estos lugares. Yo en concreto del tema de este tipo de espacios en concreto no tengo datos. Tenemos datos, bastantes datos de cómo ha afectado en términos generales a los museos
y a espacios patrimoniales, tanto la crisis del COVID como, o sea, a distintos niveles, ¿no? En temas de públicos, en temas de programas, en temas de... Sobre eso está habiendo bastantes publicaciones y bastante reflexión, pero en concreto a este tema no lo sé. Yo no he leído así en concreto ningún dato. Muy bien. Pero vamos, en general los datos tampoco son malos porque se está trabajando sobre una oferta. Yo creo que a los contenidos no ha afectado, especialmente ha afectado más a los formatos de transmisión y sobre todo a los públicos y a los tipos de públicos, a las cantidades y a los tipos de públicos. Pero hay efectos muy positivos también, quiero decir, hay efectos negativos de bajadas estrepitosas y efectos positivos de distribución más homogénea de la gente en los programas. Hay incluso instituciones que han bajado relativamente poco en demanda. En fin, es una imagen bastante compleja que hay que leer con cuidado, porque las interpretaciones así rápidas y muy superficiales nos dan una foto errónea. Gracias, Miquel. Volvemos a Maximiliano. Pregunta de Cristina. Sí, Maximiliano. Sí, te escucho. La pregunta es, ¿por qué considera que el 9/11 se ha comercializado? ¿Hay algún hito turístico en Estados Unidos que haya constituido un espacio de rememoración con esta causa? ¿Y crees que realmente es turística? Sí, es buena pregunta. La relación de la patrimonialización del 9/11 tiene que ver con la política propia de los Estados Unidos, ¿sí? Con su concepción de organización interna. Voy a hacerlo rápido, así se explica. Por lo general, los estados se organizan en base a un enemigo externo. En Europa, como ustedes conocen, esos estados, digamos, son diferentes entre sí. Son diferentes los españoles de los alemanes, son diferentes los alemanes de los ingleses, son diferentes los ingleses de los polacos, hablan una lengua diferente, tienen costumbres diferentes, y sus estados nacionales crecieron de manera diferente. Entonces, para Europa, como para los Estados Unidos, es muy fácil expandirse hacia un enemigo externo. Es decir, en caso del 11 de septiembre, Estados Unidos tiene dos miedos fundamentales. Uno es el miedo al extranjero y otro es el miedo a la tiranía. Las amenazas que vienen de afuera, por lo general, generan dinámicas. Algunas son endógenas, es decir, y otras son exógenas. Las dinámicas de agresión en los Estados Unidos, como ser Pearl Harbor, siempre fue exógena. O sea, ellos siempre han reaccionado expandiéndose. No, como puede ser en Latinoamérica, en forma endógena. ¿Por qué? Porque el problema latinoamericano es diferente al resto del Estado latinoamericano. Es un Estado que se centra en dos elementos fundamentales. Uno es que el Estado de al lado, el Estado rival, habla el mismo idioma, tiene la misma etnia y tiene las mismas costumbres. Son todos españoles. Desde México hasta Argentina tiene toda la regambre ibérica. Iberoamérica, ¿no? Comparten el lenguaje, comparten la lengua, o el lenguaje, comparten la etnia y comparten su tradición. Entonces, ¿cuál ha sido históricamente el problema del Estado latinoamericano? El elemento interno. El aborigen, el africano, el esclavo, es como las élites latinoamericanas que tenían mucho en común con otra élite latinoamericana, del Virreinato del Río de la Plata, tenían mucho en común con la élite de Nuevo México, de Nueva España, en México. Entonces, el problema del Estado latinoamericano es cómo regular el elemento interno. Entonces, esas dinámicas frente a una agresión siempre focalizan en lo interno. Colombia focaliza sobre Pablo Escobar, Argentina focaliza sobre la guerra de sucesión del 76, Chile focaliza sobre el conflicto en la época de Pinochet, entonces el conflicto va hacia adentro. Pero los anglosajones no se da esa dinámica, porque ellos sí tienen como un alter ego con el cual rivalizar. Entonces, Estados Unidos, por eso que le explico más esta raigambre de externalizar la hostilidad hacia afuera en caso de ataque, siempre, digamos, no ha tenido ningún tipo de precondición en externalizar ese ataque. Cuando yo externalizo el ataque hacia afuera, patrimonializo hacia adentro. Viceversa, cuando yo no ejerzo el ataque hacia afuera, escondo el lugar de patrimonialización. Esa sería una teoría ad hoc de algo que es un tema muy complejo, que creo yo que se da, porque también se da con Pearl Harbor, ¿no? Vean que si ustedes toman la historia de Estados Unidos, o sea, todos lo que ellos han considerado sus ataques, menos cuando ellos atacan primero, por ejemplo, en la guerra con México,
pero siempre que ellos han sido atacados de forma externa, siempre tienden a exteriorizar una contrarreacción, que es propio de su cultura. Cuando un grupo humano, a nivel societario, exterioriza una agresión, por lo general tiende a visibilizar el origen de por cuál, que justifique por qué genera esa agresión. Los estadounidenses no han hecho una patrimonialización de Vietnam, pero sí pueden hacer una patrimonialización del 9 de septiembre, del 11 de septiembre. ¿Por qué? Porque eso fue una agresión previa que existió, como también fue Pearl Harbor. Pero en el caso de Vietnam no lo pueden hacer, porque la agresión fue de parte de ellos. Un poco se lleva una respuesta antropológica a un fenómeno que es muy complejo. No quiero que se queden con eso porque es muy complejo, incluso no hay una respuesta fija. Pero vean que ellos por lo general siempre hacen un show de los ataques, ¿no? Tienen esa tendencia que es puramente cultural. Mientras que en Latinoamérica se da la esencia, porque Latinoamérica no es expansionista, no tiene nada de expansionista. Gracias, Maximiliano. Quería... me quedan 9 minutos. ¿Hay más preguntas? Perdona, Miquel, sí, dime. Quería añadir una cosa puntual. Sí. La persona que yo he citado en la comunicación en varias ocasiones, que es Saha Dorin, ha sido precisamente la asesora del proyecto del 9/11 Memorial Museum que está en Nueva York. Quiero decir que conozco relativamente de cerca, porque trabajo con ella desde hace muchos años, el proceso de lo que preguntaba esta compañera, de cómo se ha musealizado y cómo se ha realizado la musealización del efecto del ataque a las Torres Gemelas. No sé, por comentaros así algo muy rápido, uno de los... claro, el problema aquí es que hay muy distintos segmentos a los que se dirigía ese tipo de actuación. Prioritariamente la preocupación mayor que tenían era una preocupación de público local, donde las motivaciones son unas motivaciones de reparación, visualización, canalización de testimonios, etcétera, que son muy diferentes del público del turismo y más el turismo masivo que se sufre en ciudades como Nueva York, ¿no? Y una de las cosas que más les preocupaba, una contaminación de efecto happy que tiene dos consecuencias fundamentales. Una es la sobrevalorización del impacto del lugar, el destino, y otra muy importante, la falta de profundidad en el procesamiento del mensaje del destino, ¿no? Y eso preocupaba mucho en un contexto como este, en el que el público local iba a ser, bueno, me corro muchísimas vueltas a los espacios, al diseño y a los mensajes para poder conjugar este tipo de sensibilidades que son muy diferentes, ¿no? Y que, bueno, se da en el 9/11, pero se da absolutamente en todo el resto de los lugares, ¿no? En los lugares, por ejemplo, de los campos, estamos hartos de ver la manipulación de determinados segmentos con las visitas que se realizan, etcétera, que ya lo comentabais antes, ¿no? O sea, que son efectos generales a este tipo de espacios. Gracias, Miquel. Son y 54. Voy a hacer la última comentario para Maximiliano. Y así ya habremos cubierto todas las preguntas y demandas que estaban ya escritas y que se han hecho a tiempo. Claro, ahora han llegado más, pero ya no nos va a dar tiempo. Con esta ya cerraríamos un poco la mesa coloquio de esta mañana. No es una pregunta, sino que es un poco responder a una visión. La leo. Nos la hace Ángel Fernández y dice: muy interesante la conferencia del profesor Maximiliano, se ve que ha estudiado el tema en profundidad, pero disiento de muchas de sus reflexiones. Pues desde mi humilde punto de vista, veo un sesgo político antiliberal en su discurso y no termino de entender qué hay de malo en el darwinismo social y tampoco creo que el mundo sea tan catastrófico como ha querido reflejar. De hecho, la competencia que tanto critica él es la que nos ha hecho desarrollar los avances tecnológicos y científicos de los que gozamos hoy. Me gustaría que el profesor me respondiera a esta visión que tengo de su discurso. Gracias.
Lo siento, Maximiliano, pero tienes 2 minutos para no hay responder problema. a esto. No hay problema. Básicamente el libro se basó en un modelo que es un modelo teórico que expresa o exhibe una tendencia. No es una crítica al modelo liberal, ni es una crítica a la economía. Obviamente que las sociedades prosperan con competencia. Ahí hay que separar lo que es la competencia de la sociedad capitalista, que es una sociedad organizada como muchas otras, y que tiene defectos y virtudes, como muchas otras. O sea, hay sociedades organizadas tribalmente que tienen sus defectos y sus virtudes, y el capitalismo tiene las suyas. Entonces, no es por ahí una crítica al capitalismo, sí al darwinismo social en el sentido estadounidense, que no es igual a la competencia de libre mercado en el resto del mundo. El darwinismo social es un aspecto muy estadounidense, muy centrado en la competencia extrema. Por ejemplo, en contratos de profesores universitarios que duran 3 meses, o profesores universitarios que consumen drogas porque tienen una tensión tan grande que no pueden ni siquiera dormir. Eso, digamos, es criticable en el sentido de que es una hiperexacerbación de la competencia. Pero por eso, todo en su medida. No es que todo el sistema capitalista o que todas las sociedades capitalistas sean darwinistas. En el darwinismo social hay una hiperconcentración de competencias. Entonces, eso se ve en muchas cosas, la desregulación de los sindicatos, se ve en la explotación laboral, pero es muy puntual de la sociedad estadounidense. No abarca, por ejemplo, mucho menos a Argentina, a España, a Inglaterra, donde el clima viene Pero, habiendo dicho eso, también no menos cierto es que es un clima que cada vez se está imponiendo. O sea, cada vez, si nos damos cuenta, cada vez competimos más. El reality show, por ejemplo, el Gran Hermano, ¿qué es? Es una competencia extrema de todos contra todos. En el fondo, ¿cuál es el dilema del Gran Hermano? Que gana uno. El problema no es la competencia, el problema es el darwinismo social. Y el darwinismo social lleva a eso, lleva a que solamente gane uno. Entonces, la pregunta es, en algún punto el darwinismo social hizo mella y está modificando en forma gradual las bases del capitalismo. Pero las bases del capitalismo no tienen nada que ver con el darwinismo social, no necesariamente. El darwinismo social, repetimos, es una deformación de la teoría de Darwin vinculada a poner sobre el tapete una especie o un grupo humano sobre el resto de los demás. ¿Cómo lo hace el darwinismo social? A través del índice de inteligencia. Entonces, los darwinistas lo que consideran es que existen seres humanos superiores a otros seres humanos. ¿Cómo se los vincula? A través de la inteligencia. ¿Cómo se puede demostrar esa superioridad? A través de la extrema competencia. El darwinismo tiene 2 patas, el darwinismo social tiene en el siglo XIX 2 patas. Una va hacia los Estados Unidos y la otra va a la Alemania nazi. Una termina en Auschwitz y Birkenau, la otra termina en forma más mitigada en el darwinismo social. La crítica es a ese darwinismo social más que al capitalismo en sí. Porque si usted, por ejemplo, toma el manual de una fábrica de un obrero del principio del siglo XXI, del principio del siglo XX, los dilemas son unos. Ahora, si toma los dilemas del darwinismo social, el dilema es otro. Digamos, la crítica del libro no es al sistema de competencia, sino a su exacerbación extrema, que se escenifica o se cristaliza en el darwinismo social. Es en base a eso. Es hacer esa aclaración porque si no parece que fuera una crítica, digamos, de extrema izquierda al capitalismo. No es así. Gracias, Maximiliano. Además ha respondido Ángel en el chat que ahora lo ha entendido mejor y está de acuerdo con usted. Claro, tampoco es un ataque a la meritocracia. O sea, el mérito existe, no es lo mismo el que no hace nada que el que lo hace. La sociedad se ordena a sí misma. El problema del darwinismo social es que es fijo y se impone desde afuera. Y solamente por condición, no por condición de mérito, sino todo lo contrario, por condición de pertenencia. Y ahí bordea muy cerca con el racismo. Porque el racismo es eso, el racismo es imponerle un grupo superior al otro simplemente porque es, no por lo que hizo. Gracias, muchas gracias Maximiliano, gracias Miquel, gracias Francisco José, gracias Óscar, gracias Sofía. Ha sido un placer compartir esta mañana con vosotros y con vosotras. Recordaos que a la tarde, a las 4 de la tarde, empieza la segunda sesión de estas jornadas. Os atenderá como moderador Juan Manuel Sala Rojas. Empezará él un poco la sesión y cierro, si os parece, este encuentro con una reflexión que ha hecho Lola Falcó, que dice que creo que detrás de todo patrimonio casi siempre podremos encontrar asociada memoria traumática.
que forma parte de su esencia, le aporta significados, contribuye al todo. Lo complicado es detectarla, integrarla y comunicarla en el conjunto de la experiencia turística interpretativa que se proponga. Es una reflexión que ha hecho en voz alta y también aprovecho este cierre para pedir disculpas pues, a Ruth, a Jacinto, a Mosiña, a Cristina, que han hecho más preguntas, pero no nos da tiempo ya, material a darle salida. ¿De acuerdo? Entonces, muchas gracias a todo el mundo y esta tarde seguimos en contacto. Gracias a todos. Chao, gracias por todo. Gracias. Gracias. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Hola, hola. Muchas gracias. Recordad todo el mundo que tenéis otro enlace para la sesión de esta parte. Debéis darle para entrar a sesión 2, al enlace de la sesión 2. Nos vemos a las 4. Venga, hasta las 4 todos. Chao, chao.